En la Sierra Juárez de Oaxaca existe un chile seco que casi nadie fuera del estado conoce. No se consigue en supermercados. No aparece en los recetarios nacionales. Se ahuma en frío durante días sobre leña de encino en comunidades zapotecas de la sierra. Y el resultado es un chile negro, rugoso, con un aroma a humo tan profundo que cambia cualquier salsa o mole donde entre. Se llama chile pasilla de Oaxaca, y no tiene nada que ver con el pasilla que se vende en el resto del país. Llegamos ahí. Pero primero, el chile que está en casi todo. Porque antes de entender los chiles secos raros, hay que entender los que ya conoces mejor de lo que crees, y que resultan ser más complejos de lo que parecen. En México hay docenas de chiles secos distintos. Muchos son el mismo chile fresco con distinto nombre cuando se seca. Otros son variedades completamente diferentes. Todos tienen un perfil de sabor, un nivel de picor, un color y un uso culinario específico que los hace irreemplazables en ciertos platillos. Hoy los recorremos del más conocido al más olvidado, y al final, el que casi ningún mexicano fuera de Oaxaca ha tenido en la mano. Empezamos con los dos que parecen iguales y no lo son. El chile ancho en la mano tiene una textura que ningún chile verde tiene. Rugosa, casi corrugada, con una superficie que si está bien secado, cede levemente a la presión sin quebrarse. El color en superficie es café oscuro, casi marrón, pero hay una forma de conocerlo mejor, si lo pones a contraluz, frente a una ventana, frente a una lámpara. La luz atraviesa la piel y el chile vira a rojo intenso, casi translúcido en las zonas más delgadas. Ese rojo visto a contraluz es la firma del ancho, y el olor incluso en seco sin tostar ni remojar, dulce, afrutado, con una nota que recuerda a ciruela pasa o a uva seca antes de que entre ningún calor. El ancho es el chile poblano maduro y seco. El chile poblano que se cosecha verde, el que rellena el chile en nogada y el chile relleno de queso, si se deja en la planta hasta que madura completamente, vira de verde a rojo intenso. Ese fruto rojo, una vez deshidratado al sol o en deshidratador a baja temperatura durante días, se convierte en ancho. El nombre describe la forma, más ancho que largo, triangular, de base amplia que se afina hacia la punta. El proceso de secado concentra todo lo que el poblano verde tiene de manera dispersa. El agua desaparece, el fruto pierde entre el 70 y el 80% de su peso, y los azúcares naturales, los compuestos aromáticos y los pigmentos que daban el color rojo al fruto maduro se concentran en ese espacio más pequeño. Por eso el ancho huele más a fruta que el poblano verde fresco. Por eso su sabor en salsa es más dulce, más profundo, más complejo que cualquier chile verde molido. El picor es bajo. El chile poblano nunca fue chile de fuego. Está entre 1000 y 2000 unidades Scoville, en el rango donde el picor se siente apenas como un calor suave al final del bocado, sin el ardor agresivo de los chiles que dominan por picante. En el ancho ese picor se mantiene igual o se reduce ligeramente con el secado. No es chile para quien quiere calor, es chile para quien quiere sabor. Y ese sabor tiene un uso muy específico en la cocina mexicana. Dar el color rojo profundo y el dulzor afrutado de fondo que los moles rojos, los adobos y los pozoles rojos necesitan. Un mole rojo sin ancho puede existir, pero tiene menos de esa capa dulce afrutada que hace que el mole no sepa solo a chile seco. El ancho aporta la fruta. Los otros chiles aportan el picor, el ahumado, la acidez. El ancho pone el fondo dulce que une todo lo demás. En una olla de mole rojo de una familia de Puebla o de Ciudad de México un domingo, el ancho es el primer chile que entra a la sartén para tostarse. Se pone en comal seco, a fuego medio, y se presiona con la espátula durante 30 segundos por lado, solo hasta que suaviza y huele a fruta tostada, sin que los bordes se oscurezcan demasiado. Si el ancho se tuesta de más, el azúcar de la piel se carboniza y el dulzor afrutado se vuelve amargo. El punto exacto de tostado es donde el aroma pasa de crudo a tostado dulce, y ese punto dura menos de un minuto. Después va al agua caliente a remojar entre 15 y 20 minutos hasta que la piel vuelve a suavizarse y se puede moler. Ese ancho remojado y molido es el color rojo del mole, es la base del adobo con que se marina el cerdo. Es el fondo dulce del pozole rojo que el jitomate solo no puede producir. Ahora el que parece igual y no lo es. El chile mulato en la mano tiene casi el mismo tamaño que el ancho, a veces mayor, con la misma textura rugosa y la misma flexibilidad cuando está bien conservado. Pero el color ya es diferente antes de que entre ninguna luz. Más oscuro, café muy profundo, casi negro en los especímenes más maduros. Y el truco de la contraluz, que revela el rojo del ancho, aquí no funciona igual. A contraluz,
El mulato permanece café oscuro, sin la transparencia rojiza del ancho. La luz no lo atraviesa de la misma manera. El olor tampoco es el mismo. Donde el ancho huele a ciruela y fruta seca, el mulato huele a cacao. No a chocolate con leche, a cacao en polvo, ligeramente amargo, con un fondo tostado que recuerda más a un grano de café que a una pasa. Ese aroma achocolatado es tan característico que cocineras con experiencia distinguen el ancho del mulato sin verlos, solo oliéndolos. La razón de esa diferencia no es solo el proceso de secado, es también el origen. El mulato y el ancho comparten la especie Capsicum annum y la conexión con el chile poblano, pero son líneas varietales distintas. El fruto del mulato vira a café oscuro antes de secarse, no a rojo intenso como el ancho. Esa diferencia en el color del fruto maduro, que viene de diferencias en los pigmentos que cada varietal desarrolla durante la maduración, es lo que produce el perfil completamente diferente en el chile seco. En sabor, el mulato tiene ese fondo a chocolate que el ancho no tiene, con notas tostadas y herbáceas que añaden profundidad. El picor es suave, similar al ancho o ligeramente mayor, pero nunca dominante. Lo que domina siempre es la complejidad aromática: chile seco, chocolate, tierra, algo tostado. El mulato entra al mole poblano con una función específica que el ancho no puede cumplir. El mole poblano lleva los dos, ancho y mulato, porque necesita el rojo afrutado del ancho y el oscuro achocolatado del mulato para llegar al color marrón rojizo profundo que lo define. Si solo hubiera ancho, el mole sería demasiado rojo y demasiado dulce. Si solo hubiera mulato, sería demasiado oscuro y demasiado achocolatado. Juntos producen el equilibrio que hace al mole poblano lo que es: dulce y oscuro y complejo, sin que ninguno de esos tres atributos domine sobre los otros. Y en el mole negro oaxaqueño, donde los chiles se queman, no se tuestan, se carbonizan deliberadamente. El mulato entra al punto de quemado que produce el color negro y el amargor estructural que el mole negro necesita. Ahí el chocolate del mulato se vuelve más amargo todavía, más a café tostado, y ese amargor es exactamente el que el mole negro busca como base de sabor. Dos chiles del mismo origen, dos perfiles completamente distintos, uno rojo en la luz, otro oscuro. Uno con fruta, otro con chocolate, y los dos necesarios en la misma olla. Si el ancho y el mulato son los chiles que construyen la profundidad del mole, el guajillo y el chile de árbol son los que construyen la cocina de todos los días. Los que están en la salsa de la taquería, en el adobo de la birria, en la botella de aceite picante de la mesa. Los que cualquier cocinera mexicana tiene en la alacena antes que cualquier otro. Y aunque los dos son rojos y los dos son chiles secos, lo que hacen en la olla no se parece en nada. El guajillo en la mano es inconfundible, largo entre 10 y 15 centímetros, delgado, con una piel lisa y brillante que a diferencia del ancho y el mulato no tiene rugosidades profundas, sino una textura suave, casi como papel grueso bien tensado. El color rojo es uniforme, intenso, sin las variaciones café del ancho ni el negro del mulato. Si lo acercas a la nariz sin tostar, dulce, con una nota frutal que recuerda a guayaba o ciruela, suave, sin el impacto aromático de los chiles más picantes. El guajillo es el chile mirasol seco. El mirasol, que recibe ese nombre porque sus frutos apuntan hacia arriba, hacia el sol, en vez de colgar hacia abajo como la mayoría de los chiles, se cultiva principalmente en el Bajío y el centro de México, y al secarse pierde el agua pero conserva y concentra los pigmentos que le dan ese rojo brillante tan característico. Ese rojo es el color que el guajillo aporta a cualquier salsa o guiso donde entre. Un rojo vivo, limpio, que tiñe el caldo de una manera que el ancho, más oscuro, más café, no produce exactamente igual. El picor está en rango bajo medio. Entre 2.500 y 5.000 unidades Scoville en la mayoría de los especímenes, aunque hay variaciones según cultivo y temporada que pueden subir hasta 15.000. No es un chile que avise antes de entrar. El calor llega suave, se instala al fondo de la garganta y no domina el sabor sino que lo acompaña. Eso es exactamente lo que lo hace tan útil. Da color, da sabor, da un picor que está presente sin ser el protagonista. En la birria jalisciense, el guajillo es la base del adobo. En el pozole rojo, el guajillo es el color del caldo. En la pancita, en los mixiotes, en los adobos de cerdo de la cocina del centro, el guajillo está ahí construyendo el fondo rojo sobre el que todo lo demás se asienta. Si en una salsa de guajillo entra también chile puya, una variedad más pequeña, más delgada, significativamente más picante, el perfil rojo afrutado del guajillo se mantiene
y la puya añade fuego sin cambiar el color ni el dulzor de base. Eso es lo que muchos recetarios llaman equilibrar: guajillo para el cuerpo, puya o de árbol para el calor. El guajillo tostado en comal seco, antes de remojar, es una de las operaciones más comunes de la cocina mexicana. 30 segundos por lado, presionando con la espátula, hasta que la piel suaviza y el aroma pasa de crudo dulce a tostado dulce. Ese tostado desarrolla compuestos aromáticos nuevos que el guajillo crudo no tiene, una ligera nota a tierra y a madera que hace al caldo más complejo. El remojo en agua caliente durante 15 minutos hidrata la piel, y entonces se licúa o se muele para convertirse en la salsa base que México usa en más platillos que cualquier otro chile seco. El guajillo construye el fondo. Lo que viene ahora lo incendia. El chile de árbol en la mano es todo lo contrario en tamaño. Pequeño, 5 a 7 centímetros, muy delgado, con una piel que en vez del brillo liso del guajillo, tiene un tono rojo granate más oscuro y una textura que en los chiles bien secos es casi rígida, que cruje levemente si lo doblas. Sin las notas dulces del guajillo, la nariz recibe algo más directo, más punzante, sin fruta. Y el picor no es suave medio. El chile de árbol está entre 15,000 y 30,000 unidades Scoville, entre 3 y 10 veces más picante que el guajillo, dependiendo del espécimen. Es el primer chile seco de este video donde el picor es protagonista, donde la decisión de cuántos chiles usar no es de sabor sino de tolerancia al calor. La limpieza del picor es lo que lo define culinariamente. A diferencia de otros chiles de fuego que tienen además sabores complejos de chile seco que compiten con el picante, el chile de árbol tiene un picor que llega rápido, limpio, directo, sin mucho rodeo aromático que lo distraiga, y se instala con precisión. En una salsa taquera de chile de árbol molido con jitomate y ajo, lo que predomina es exactamente eso: el rojo del chile, el picor preciso y una nota ligeramente ahumada si los chiles se tostaron bien antes de moler. Ese tostado del chile de árbol, también en comal seco, también 30 segundos por lado, también presionando, desarrolla el ahumado que en crudo no existe. Un chile de árbol mal tostado, que se quemó en vez de tostarse, pierde el picor limpio y desarrolla amargos que arruinan la salsa. El punto es cuando el chile oscurece ligeramente y el olor cambia de crudo a tostado sin llegar al humo de quemado. En aceites picantes, el aceite de chile de árbol que aparece en la mesa de muchas taquerías en una botella o en un contenedor pequeño, el chile de árbol entero se fríe directamente en el aceite caliente. El aceite absorbe los capsaicinoides, los compuestos que producen el picor, y los pigmentos rojos del chile. El resultado es un aceite rojo, picante, que sirve para añadir calor a cualquier taco sin cambiar el sabor del relleno, solo añade fuego sin interferir. Los chiles toreados son otra aplicación. El chile de árbol fresco o seco se saltea entero con aceite y ajo en sartén muy caliente, a veces con unas gotas de salsa de soya en versiones más contemporáneas de taquerías del norte, hasta que la piel se arruga y el interior se suaviza ligeramente. Se sirve entero al lado del taco y el comensal lo muerde directamente, o lo aprieta sobre la tortilla para que el aceite picante que acumuló durante el salteo impregne el relleno. El uso del chile de árbol está documentado desde la época prehispánica. No se llama así en náhuatl, los registros coloniales lo mencionan con otros nombres, pero el perfil del chile, pequeño, muy picante, de uso frecuente en salsas cotidianas, coincide con chiles que aparecen en crónicas y códices del siglo XVI. Es posiblemente el chile de fuego más antiguo en uso continuo de la cocina mexicana, sin transformaciones mayores desde entonces. Sigue siendo pequeño, sigue siendo rojo, sigue siendo el chile que avisa que la salsa no es de adorno. El guajillo construye la salsa. El de árbol la convierte en algo que se recuerda. Hasta aquí, los 4 chiles de este video eran secos. El ancho, el mulato, el guajillo, el de árbol, todos se deshidrataron al sol o en deshidratador, perdieron agua, concentraron sabor. Ninguno pasó por fuego directo, ninguno tiene humo. Los 2 que vienen ahora son diferentes en origen. Son el mismo jalapeño de siempre, pero pasaron por algo que los transformó completamente. El chile chipotle en la mano ya no parece un chile. Parece un trozo de madera pequeño o un pedazo de corcho oscuro. El color es café gris, sin el rojo brillante del guajillo ni el negro profundo del mulato. Un gris café que parece polvoriento aunque no lo sea, con una textura casi leñosa, muy seca, rígida. Si lo partes no cede fácilmente, y el olor antes de tostar, antes de remojar, antes de cocinar, humo. Directo, denso, a madera quemada,
con un fondo que recuerda a carne asada y a fogata al mismo tiempo. Eso es el chipotle meco. Un jalapeño que maduró en la planta hasta ponerse completamente rojo, que se cosechó en ese punto y que luego pasó entre 7 y 10 días en un horno o cámara de ahumado, con fuego indirecto. La leña quema a distancia, el humo viaja hacia los chiles sin que las llamas los toquen directamente, combinando calor, sol y humo continuo hasta que el fruto pierde prácticamente toda su agua y absorbe el aroma de la madera que se usó. La madera importa. Mezquite, encino, nogal, cada una aporta matices distintos al perfil final del chipotle. El mezquite da un ahumado intenso y ligeramente dulce. El encino es más neutro, más seco. El nogal aporta notas que algunos describen como más complejas, con algo de nuez de fondo. En Chihuahua, Veracruz, Puebla, los estados donde la producción de chipotle tiene tradición, el tipo de madera y la duración del ahumado son la diferencia entre un chipotle y otro, de la misma manera que el tipo de barrica distingue un mezcal de otro. El nombre viene del náhuatl chilpoctli, chile ahumado. Combinación de chile y poctli, humo. Posiblemente el chile seco más antiguo en México con proceso de transformación documentado, porque el ahumado resuelve un problema práctico que los pueblos mesoamericanos entendieron hace siglos. El jalapeño fresco se pudre en días. El jalapeño ahumado dura meses, a veces años, sin refrigeración. El sabor del chipotle meco en salsa es profundo y pesado en el buen sentido. Ahumado que llena la boca, notas tostadas, un dulzor suave que viene de los azúcares caramelizados durante el proceso, y un picor medio que se instala sin la agresividad del chile de árbol pero con más permanencia. En adobo, molido con ajo, cebolla, vinagre, especias y a veces jitomate, el chipotle meco produce ese recubrimiento rojo oscuro que en las carnes al horno se carameliza durante la cocción y forma una costra que huele a humo y a especias simultáneamente. El chipotle enlatado en adobo, la lata pequeña que aparece en prácticamente cualquier supermercado de México y de buena parte del mundo hispanohablante, es chipotle meco en salsa de jitomate, vinagre y especias. Es la forma más distribuida del chipotle, la que llegó a millones de personas que nunca compraron un chipotle seco entero en su vida. Y ese chipotle de lata tiene el mismo origen: jalapeño rojo, 7 días de humo, agua extraída, sabor concentrado. Ahora el hermano más pequeño. El chile morita en la mano es inmediatamente diferente. Más pequeño, 4 centímetros, a veces menos, con una piel que en vez del gris café del meco, tiene un color rojo vino oscuro, casi violáceo, ligeramente brillante, menos rígida que el meco. La morita conserva algo más de flexibilidad porque el proceso de ahumado es más corto y el fruto no pierde tanta humedad. Y el olor es diferente también. Ahumado presente, sí, pero más ligero, menos denso, con una nota frutal del jalapeño que el meco pierde casi completamente después de 10 días en humo. La diferencia no es de variedad, sino de proceso. La morita se cosecha cuando el jalapeño está en rojo oscuro, pero antes de que madure completamente hasta el rojo intenso del meco, y se ahuma durante menos tiempo, días en vez de una semana. Ese ahumado más corto produce el perfil más ligero. El humo está, pero no domina. Y el picor, que en el meco se suaviza ligeramente con el proceso largo, en la morita es más directo, más agresivo, porque el jalapeño conserva más de su carácter original. En sabor, donde el meco es profundo y pesado, la morita es brillante y punchera. El ahumado suave de la morita no eclipsa los otros sabores de una salsa, los acompaña. Una salsa taquera de morita con jitomate y ajo tiene color rojo oscuro, un ahumado perceptible pero no abrumador, y un picor que se siente rápido en la boca sin instalarse durante minutos como el chile de árbol. Es una salsa que avisa y luego se va, no una que persiste. En la práctica de muchas cocinas mexicanas, morita y chipotle se confunden o se intercambian informalmente. Cuando una receta dice chipotle seco, sin especificar tipo, en Ciudad de México lo más común es que se venda morita porque es más fácil de encontrar fresca en mercados. El chipotle meco aparece más en cocinas del norte o en recetas muy específicas que requieren el ahumado intenso. 2 chiles del mismo origen, el jalapeño rojo de cualquier milpa mexicana, separados por días de humo y por el momento exacto de cosecha. Uno sale de ahí con el carácter de quien pasó una semana en una fogata, el otro con el de quien pasó 2 días y salió antes de que el humo lo cambiara completamente. Los dos son chipotles, los dos saben a humo, y ninguno de los dos se parece al jalapeño que fue antes de entrar al horno.
De los 6 chiles que llevamos en este video, 4 son rojos o rojizos. El ancho, el guajillo, el de árbol, la morita, todos tienen en común ese espectro del rojo que va del café claro al granate oscuro. El chipotle meco se fue al gris, pero hay un chile seco en México que es negro. Negro brillante como cuero mojado como madera lacada, y otro que antes de revelar cualquier sabor ya anuncia su presencia con sonido. Primero el negro. El chile pasilla en la mano es inmediatamente diferente de cualquier chile que hemos visto. No por el tamaño, aunque sí es más largo que la mayoría, entre 15 y 20 centímetros, sino por el color y la textura. Negro profundo, o más precisamente un marrón tan oscuro, que en condiciones normales de luz aparece negro. Brillante, con una superficie muy arrugada, llena de pliegues que van en la dirección de las fibras del fruto. Si lo doblas suavemente, cuando está bien conservado y no reseco, cede sin quebrarse. Y el olor en crudo, fruta oscura, algo ahumado, tierra húmeda después de lluvia, con ese fondo que en el chile ancho era pasas claras, y aquí es ciruela pasa muy madura, casi fermentada. El pasilla es la chilaca seca. La chilaca fresca, que fuera del centro de México muchas personas no conocen, es un chile alargado, delgado, de color verde oscuro casi negro cuando está en su punto, que al madurar vira a un café rojizo y al secarse se convierte en el pasilla. El nombre viene de esa transformación, pasilla por pasa, por la uva pasa, porque el fruto seco y arrugado recuerda visualmente a esa fruta deshidratada de color oscuro. Aquí hay una confusión que vale la pena deshacer. En varias regiones de México, sobre todo en el norte y en algunas partes de California en Estados Unidos, el chile poblano seco, que en el centro del país se llama chile ancho, recibe el nombre de pasilla. Eso no es el pasilla del que hablamos aquí, son chiles distintos con el mismo nombre en distintas regiones. El ancho y el pasilla son cultivares diferentes, distinto fruto fresco, distinta forma al secar, distinto perfil de sabor. Si en una receta que viene de Oaxaca o de Ciudad de México pide chile pasilla, se refiere a la chilaca seca, larga, negra, arrugada. Si en una receta del norte o de California pide pasilla, puede referirse al poblano seco. El sabor del pasilla en salsa tiene esa complejidad que el color anuncia. Frutal, ciruela oscura, higo seco, pasas muy maduras, con un fondo terroso y notas ahumadas que no vienen de un proceso de ahumado como el chipotle, sino de la propia concentración del fruto durante el secado. Y matices que los catadores de chiles describen como chocolate y tierra, los mismos que están en el mulato, pero en el pasilla con un registro más oscuro, más profundo, más cercano al cacao amargo que al chocolate dulce. El picor es moderado, entre 1000 y 2500 unidades Scoville, similar al ancho, lo que lo hace un chile de sabor antes que de fuego. En el mole negro oaxaqueño, el pasilla entra con el chilhuacle negro al proceso de quemado. Ambos se carbonizan deliberadamente para producir el color negro absoluto y el amargor estructural del mole. En salsas complejas de mole oscuro donde no se llega al extremo del quemado, el pasilla construye ese color marrón negro y esa profundidad aromática que el ancho, más rojo y más dulce, no puede aportar de la misma manera. La tríada clásica de los moles oscuros del centro de México es ancho, mulato y pasilla, 3 chiles que combinan el rojo afrutado, el chocolate y el negro terroso para llegar al color y al sabor que ninguno de los 3 produce solo. Ahora el que suena antes de verse. El chile cascabel tiene un atributo que ningún otro chile seco de este video tiene. Si lo tomas en la mano y lo agitas, escuchas algo. Las semillas dentro del fruto seco se desprenden del pericarpio durante el secado. El fruto se encoge, las semillas quedan sueltas y ruedan dentro de la cavidad hueca del chile como piedras pequeñas dentro de una caja. El sonido es exactamente el del cascabel o sonaja, ese instrumento de percusión que en México existe desde la época prehispánica. De ahí el nombre. Ese sonido es también información práctica. Un cascabel que no suena, cuyas semillas no se mueven, no se secó bien, o está muy reseco y se pegaron. El cascabel que suena claro y fácil está en buenas condiciones. En la mano, el cascabel es redondo, a diferencia de todos los chiles que hemos visto, que son alargados o triangulares. Pequeño a mediano, de 2 a 4 centímetros de diámetro. Color café rojizo a marrón, con una piel relativamente lisa comparada con el pasilla y una dureza que refleja el interior hueco. Si lo partes, el fruto está vacío excepto por las semillas sueltas y las venas. El sabor es el más diferente de todos los que hemos visto hoy. Donde el pasilla tiene fruta oscura y tierra, donde el guajillo tiene dulzor afrutado y rojo,
donde el de árbol tiene picor directo, el cascabel tiene nuez, avellana tostada, nuez de Castilla, algo a madera y a tierra seca. No es frutal, no tiene el ahumado del chipotle, no tiene el verde herbal del chile fresco concentrado. Es tostado antes de que se tueste, con ese perfil que los frutos secos de cáscara dura tienen, nuez, aceite vegetal, tierra, y que en salsa produce algo completamente diferente a cualquier salsa de guajillo o de árbol. En Jalisco y Durango, donde el cascabel tiene uso arraigado en la cocina regional, la salsa de cascabel tostado con jitomate, ajo y cebolla es el acompañante de carnes asadas, barbacoa, birria, carne en su jugo, que esas cocinas prefieren sobre salsas más picantes cuando el objetivo es sabor aromático en vez de fuego. El cascabel tostado en comal seco, hasta que la piel oscurece ligeramente y las semillas que suenan dentro adquieren ese aroma a nuez tostada que se percibe desde el otro lado de la cocina. Produce una salsa de color café rojizo, con un perfil que sorprende a quien la espera picante y encuentra tostado y nuez. El cascabel también se combina con chiles más picantes cuando la salsa necesita el fondo aromático del cascabel y el fuego del de árbol o la puya. En esa combinación, el cascabel aporta lo que ningún chile rojo común puede: esa nota de fruto seco tostado que hace la salsa más compleja sin añadir más picante. Un chile que suena antes de revelar su sabor, y cuando lo revela, es algo que no esperabas de un chile. Llevamos 8 chiles recorridos en este video. Todos tienen algo en común. Se consiguen en prácticamente cualquier mercado de México. El ancho, el mulato, el guajillo, el de árbol, el chipotle, la morita, el pasilla, el cascabel, alguno de ellos está en la alacena de casi cualquier cocina mexicana ahora mismo. Los dos que cierran este video no están en la alacena de casi nadie fuera de Oaxaca. Uno define el plato más importante de esa cocina. El otro es el más desconocido de los 10. Ambos solo existen, en su forma auténtica, en un estado. Empezamos con el que sostiene el mole negro. El chilhuacle negro en la mano es distinto de forma antes de ser distinto de color. Donde todos los chiles de este video son alargados, triangulares o redondos, el chilhuacle negro es cuadrado. No un cuadrado geométrico exacto, sino esa forma abombada, con las paredes gruesas que se inflan levemente hacia afuera, que recuerda más a un pimiento morrón pequeño y aplastado que a un chile convencional. Esa forma no es accidental. El chilhuacle tiene paredes más gruesas que la mayoría de los chiles secos, lo que le da más cuerpo, más pulpa concentrada, más superficie para absorber el proceso, que lo convierte en el ingrediente más importante del mole negro oaxaqueño. El color es marrón muy oscuro, casi negro, uniforme, sin el brillo del pasilla, sin la textura rugosa extrema del pasilla, con una superficie más tensa que refleja el grosor de las paredes. El olor en crudo, profundo, con notas dulces y amargas mezcladas, algo a tabaco suave, algo a fruta oscura, tierra. El chilhuacle no es una variedad de otro chile, es su propio cultivar, endémico de la Cañada y los valles centrales de Oaxaca. No crece en cantidad significativa fuera del estado. No se adaptó al Bajío como el guajillo, no se expandió al norte como el chipotle. Quedó en Oaxaca porque Oaxaca lo necesita para un plato que no existe sin él. El mole negro oaxaqueño auténtico se hace con chilhuacle negro, no con pasilla, no con mulato, no con ancho, o más precisamente, no solo con ellos. El chilhuacle negro es la columna vertebral, el chile que aporta el carácter específico que hace al mole negro diferente de todos los otros moles oscuros del país. Su combinación de dulzor y amargor, de profundidad y complejidad, no tiene equivalente en ningún otro chile seco disponible fuera de Oaxaca. Y el proceso que se le aplica para el mole negro lleva ese chile al límite de lo comestible. El chilhuacle negro, para el mole negro y para el chichilo, no se tuesta, se tatema. Diferencia crucial: el tostado es controlado, superficial, busca el desarrollo aromático sin carbonizar. El tatemado del chilhuacle negro para el mole negro va más allá. El chile se expone al calor del comal hasta que los bordes se carbonizan deliberadamente, hasta que la superficie ennegrece más allá del marrón oscuro del chile crudo, hasta un punto donde en cualquier otra preparación se consideraría quemado y se empezaría de nuevo. En el mole negro, ese punto es el objetivo. Se hace lo mismo con tortillas, que se queman completamente hasta quedar negras, y con semillas y especias. Todo ese carbón controlado es lo que produce el color negro absoluto y el amargor estructural que el mole negro necesita como base. Fuera de Oaxaca, los cocineros que buscan el mole negro auténtico tienen que conseguir chilhuacle negro de importación,
porque los sustitutos de pasilla, mulato y ancho en distintas proporciones se acercan al color pero no al sabor. El chilhuacle negro tiene algo que esas combinaciones no replican exactamente. Ese fondo que oscila entre dulce y amargo de una manera que ningún otro chile seco produce, y que hace que el mole negro tenga en el primer bocado una complejidad que requiere varios segundos para entenderse completamente. Es el chile más caro de este video. Es el más difícil de encontrar fuera de su región, y es irreemplazable en el platillo para el que existe. Y ahora el que prometí desde el primer minuto de este video. El pasilla de Oaxaca en la mano se parece al pasilla normal, largo, oscuro, arrugado. Pero hay diferencias que se perciben antes de que entre ningún calor. El color es más negro todavía, sin el marrón que el pasilla regular siempre conserva. La superficie tiene un aspecto que en algunos ejemplares es casi mate, como si hubiera absorbido todo el brillo posible durante el proceso. Y el olor, que en el pasilla normal era fruta oscura y tierra, aquí tiene humo. No el humo intenso del chipotle meco después de 10 días en madera. Un humo más suave, más antiguo, como el que queda en la ropa de alguien que estuvo cerca de una fogata de encino hace horas. Ese humo está en el chile antes de cualquier cocción. El pasilla de Oaxaca es una variedad de pasilla regional de las zonas serranas de Oaxaca, sobre todo la Sierra Juárez, que se tatema y ahuma durante el proceso de secado. No el ahumado industrial del chipotle, con hornos y control de temperatura. El ahumado artesanal de comunidades zapotecas en la sierra, donde el chile se expone a humo de encino en condiciones de altitud que ralentizan el secado y permiten que el humo penetre de manera diferente que en el altiplano o en la costa. El resultado es un chile que combina el perfil aromático del pasilla, fruta oscura, tierra, notas a chocolate, con un ahumado que en vez de dominar todo lo que lo rodea se integra al perfil existente, lo profundiza, lo hace más complejo. En sabor, comparado con el pasilla del centro del país, el pasilla de Oaxaca es más intenso en todo. El dulzor frutal existe pero está más al fondo. Lo que predomina es una combinación de ahumado, amargo suave, tierra y picor que en el pasilla regular está moderado y aquí está presente de manera más directa. No es el picor del chile de árbol. El pasilla de Oaxaca sigue siendo un chile de sabor antes que de fuego, pero hay más calor que en el pasilla estándar, y ese calor se integra al perfil ahumado de una manera que los dos juntos producen algo diferente a la suma de sus partes. Se usa en moles regionales de la sierra oaxaqueña, en salsas oscuras, en guisos donde el cocinero quiere la intensidad del mole negro sin la complejidad de 30 ingredientes del chichilo. Una salsa de pasilla de Oaxaca tatemado con jitomate y ajo, sin más, produce algo que la misma salsa con pasilla normal no produce. Ese fondo ahumado que cambia completamente la experiencia de lo que esa salsa hace sobre la carne que acompaña. Fuera de Oaxaca, el pasilla de Oaxaca prácticamente no existe en el mercado. No está en las cadenas de supermercados. No está en las tiendas de abarrotes. Aparece en tiendas especializadas de productos oaxaqueños en Ciudad de México y en algunas ciudades con comunidad oaxaqueña importante, a un precio que refleja la producción artesanal pequeña, la zona de origen remota y la demanda de restaurantes de cocina mexicana de autor que lo buscan como ingrediente de distinción. En los mercados de Oaxaca, el Mercado 20 de Noviembre, el Mercado Benito Juárez, los mercados de los valles centrales, aparece en las mismas canastas donde está el chilhuacle negro y el pasilla regular, pero en menor cantidad y a precio más alto. Las señoras que lo venden saben exactamente para qué es. Los turistas que lo encuentran por primera vez muchas veces no saben que ese chile oscuro y rugoso que huele a humo de encino es diferente del pasilla que conocen. Esa diferencia, invisible para quien no sabe buscarla, es el resumen de todo lo que este video intentó mostrar. El chile seco no es solo un chile fresco deshidratado. Es el resultado de un proceso que puede ser un día de sol, o 10 días de humo, o un tatemado que cruza la frontera del quemado, o el clima específico de una sierra a 2000 metros de altitud. Y ese proceso, combinado con el cultivar exacto, con la madera usada, con las manos que lo manejan, produce algo que no se puede replicar exactamente en ningún otro lugar del mundo. 10 chiles, un país. Una profundidad de sabor que todavía no terminó de revelarse. Si quieres seguir explorando la despensa mexicana, el siguiente video recorre otro ingrediente que también tiene docenas de versiones, también tiene región de origen y también transforma completamente cualquier plato donde entra, los chiles frescos de México. Porque antes de secarse, todos estos chiles fueron otra cosa, están en pantalla. Y si conoces un chile seco regional que no apareció en este video, uno de tu estado,
uno que tu familia usa y que no tiene nombre en ningún recetario, cuéntamelo en los comentarios.